Esta diapositiva nos invita a mirar cómo el aprendizaje emocional se construye a partir de tres fuentes que se entrelazan: lo que heredamos biológicamente, lo que aprendemos en contacto con los demás y lo que interiorizamos como herramientas para manejar la vida emocional. El ser humano nace con una base biológica, su temperamento, pero el modo en que esa base se expresa depende del entorno y la formación de carácter. Desde la mirada preventiva del Dr. Marangoni, podríamos decir que la emoción es su potencial y la educación su cauce. Veamos cada dimensión por separado. Influenciado por el entorno. El aprendizaje emocional está profundamente influido por el entorno. El cerebro emocional se moldea con la experiencia cotidiana, las palabras, los gestos, la música del hogar, el tono afectivo del aula. Damasio y Davidson coinciden en que las emociones son plásticas, es decir, que se fortalecen o se debilitan según el clima emocional que las rodea. Si un niño crece en un ambiente de seguridad, ternura y coherencia, sus redes neuronales de confianza y autorregulación se refuerzan. En cambio, si vive en la incertidumbre o la agresión, se consolidan circuitos de miedo o alerta constante. Por eso, cada vínculo cuenta. Los climas relacionales son el laboratorio donde se aprende a sentir. La escuela, entonces, no solo transmite contenido, transmite modo de vivir las emociones. Y puede ser, si lo decide, un entorno reparador, donde los alumnos reaprenden a sentirse seguros, vistos y valorados. Carácter. El carácter es la parte aprendida y moldeada del mundo emocional. No nacemos con carácter, lo vamos construyendo a través de los hábitos, las decisiones, los ejemplos y los valores que nos rodean. Cuando hablamos de hábitos o pautas emocionales aprendidas, nos referimos a la manera en que una persona responde de forma repetida ante determinadas emociones. Si tiende a reprimir la tristeza, se transforma en frustración en esfuerzo, o si convierte el enojo en diálogo. Cada una de esas respuestas se aprende, se modela por observación y repetición. En el aula ayudamos a formar carácter cuando enseñamos estrategias para manejar emociones. Respirar antes de responder, cambiar el lenguaje del juicio por el de la descripción, convertir un error en oportunidad, nombrar lo que se siente sin miedo a ser juzgado. Goleman sostiene que el carácter emocional se fortalece en la práctica diaria de la autoconciencia y la autorregulación. Y el doctor Marangoni agrega que el carácter se educa en ambientes de coherencia afectiva, donde el adulto enseña más con su serenidad que con sus palabras. Así el carácter es lo que permite que una emoción instintiva se convierta en elección consciente. Es el puente entre el sentir y el actuar. Temperamento. El temperamento es la parte heredada o biológica de nuestro modo de reaccionar. Es una disposición natural del sistema nervioso y responde con más o menos intensidad, rapidez o sensibilidad ante los estímulos. Algunos niños nacen más activos y expresivos, otros más tranquilos y reservados. Estas diferencias son normales y forman parte de la maravillosa diversidad humana. Leduc explica que el temperamento se origina en la forma en que el sistema límbico, especialmente la amígdala, procesa la información emocional. No podemos cambiar el temperamento, pero sí educar la forma de expresarlo. Ahí entra la tarea del aprendizaje emocional, ayudar a la persona
a conocerse y a regular sus respuestas. Por ejemplo, un alumno impulsivo puede aprender a hacer una pausa antes de hablar. Uno tímido puede fortalecer su autoestima participando en juegos cooperativos. Uno ansioso puede usar la respiración o la música para volver a la calma. El docente preventivo no busca borrar el temperamento, sino acompañarlo, darle dirección y equilibrio. Como decía Aristóteles, el carácter se forma al gobernar el temperamento. Aprendizaje emocional heredado. Este punto nos lleva a reflexionar sobre cómo heredamos no solo rasgos físicos, sino también tendencias emocionales. Desde la epigenética, hoy sabemos que la experiencia emocional de generaciones anteriores puede dejar huellas biológicas que influyen en nuestra respuesta al estrés o la calma. Esto no significa determinismo, sino posibilidad de transformación. Lo que se hereda puede resignificarse. El doctor Marangoni suele decir que la herencia no es destino, es punto de partida. Podemos recibir cierta predisposición a la ansiedad, a la reactividad o a la reserva emocional, pero el entorno y el acompañamiento pueden modificar esa historia. Las emociones heredadas se reeducan en ambientes de amor, contención y esperanza. En este sentido, el aprendizaje emocional heredado nos recuerda que cada familia, cada docente, cada comunidad puede reparar. Podemos ser el eslabón que transforma una cadena de sufrimiento en una cadena de amor y resiliencia. Cuando ofrecemos escucha, paciencia y ternura, estamos literalmente reescribiendo la memoria emocional de una vida. En síntesis, podemos resumir esta diapositiva así: temperamento, lo que traemos; carácter, lo que aprendemos y construimos; entorno, los que nos moldea; herencia emocional, lo que recibimos y podemos transformar. El aprendizaje emocional integra todo esto: biología, cultura, vínculo y espiritualidad. Y en esta integración, la que nos permite crecer en libertad interior. Entonces, el aprendizaje emocional heredado y construido nos recuerda que no estamos determinados, sino llamados a evolucionar. Cada persona puede sanar su modo de reaccionar, construir nuevos hábitos y orientar su vida emocional hacia el bien. La tarea del educador preventivo es justamente esa: ayudar a que cada alumno descubra su herencia emocional, reconozca su temperamento y forme su carácter con libertad y amor. Porque, en definitiva, educar emocionalmente es acompañar la transformación del corazón humano desde lo que heredamos hacia lo que elegimos ser. Las emociones básicas de otra persona son reconocidas instantáneamente por nuestro inconsciente, milésimas de segundos. Desde allí hará múltiples conexiones y en centésimas de segundos nuestra conciencia ya recibe esta información. Nos adentra en un aspecto fascinante del aprendizaje emocional: el reconocimiento inconsciente de las emociones. El texto nos dice que las emociones básicas de otra persona son reconocidas instantáneamente por nuestro inconsciente. Y esto es literalmente cierto desde el punto de vista neurocientífico. Joseph Ledoux, en sus estudios sobre el cerebro emocional, demostró que existe una vía rápida y automática que va desde los sentidos hacia la amígdala cerebral, el centro de las emociones, y que esa ruta opera en milésimas de segundo, antes de que la corteza racional siquiera participe. Esto explica por qué a veces sentimos algo sobre otra persona: una incomodidad, una ternura,
una preocupación antes de poder ponerlo en palabras. Nuestro cerebro emocional detecta las microexpresiones, los tonos de voz, la postura corporal y responde instantáneamente. En otras palabras, la empatía comienza antes de la conciencia. Nuestro cuerpo percibe y responde incluso cuando aún no entendemos por qué. El primer párrafo también señala que con algunas ideas o percepciones nos demoramos más para tomar conciencia de ellas. Aquí entramos en lo que podríamos llamar el tiempo emocional del cerebro. Algunas emociones son tan sutiles o tan cargadas de significado que necesitan tiempo para ser elaboradas. Por ejemplo, una docente puede sentirse irritada al comenzar una clase sin saber por qué. Horas después, al reflexionar, se da cuenta de que un comentario la había hecho sentir desvalorizada. Ese intervalo entre la emoción y su comprensión es el espacio donde se produce la autoconciencia emocional y es allí donde el aprendizaje emocional se vuelve posible. Cuando tomamos conciencia, podemos decir cómo actuar, cuándo no. Actuamos desde la reacción. Por eso es tan importante enseñar a mirar hacia adentro, ayudar a los alumnos a detenerse, observar lo que sienten y ponerlo en palabras para cortar ese tiempo entre sentir y comprender. El segundo párrafo explica la causa de esta demora. En este pasaje hay emociones e ideas que quedan en un proceso de reverberación que nos produce interferencia. La palabra reverberación describe perfectamente lo que ocurre en el cerebro. Las señales emocionales rebotan entre la amígdala, donde nace la emoción, y la corteza prefrontal, donde se procesa racionalmente. Si la emoción es intensa, la amígdala mantiene la alerta y satura el sistema cognitivo, lo que impide pensar con claridad. De ahí la expresión cotidiana, recién me cae la ficha. La emoción estaba actuando, pero todavía no había sido comprendida ni traducida en pensamiento. Solo cuando el sistema emocional se calma, la información llega completa a la conciencia y recién entonces podemos entender, analizar y decidir. En términos de aprendizaje, esto significa que no podemos enseñar si la emoción no está integrada, ni aprender si la mente está interferida por la agitación emocional. El cerebro necesita serenarse para que la emoción y la razón dialoguen. Desde la perspectiva preventiva del Dr. Marangoni, este fenómeno nos recuerda que la función del educador no es acelerar la ficha, sino acompañar el proceso de reverberación emocional con paciencia, contención y escucha. La presencia serena del docente, una mirada, una palabra de calma, una pausa de silencio, ayuda a que el alumno logre integrar lo que siente y finalmente le caiga la ficha. Podemos trabajar este reconocimiento inconsciente de emociones con estrategias sencillas. Por ejemplo, juego de observación facial. ¿Qué emoción ves en esta mirada? Rueda de palabra. ¿Qué creo que siente mi compañero? Permite pasar de la intuición inconsciente a la conciencia. Pausa de registro. Invitar a escribir o dibujar qué sintieron ante una experiencia fuerte para transformar la reverberación emocional en reflexión. En pequeñas prácticas ayudan al cerebro a sincronizar emoción y pensamiento y eso mejora tanto el bienestar como la comprensión cognitiva. Reconocer emociones inconscientes es una capacidad maravillosa que Dios ha puesto en nosotros.
Nos permite empatizar, protegernos y conectar antes de pensar. Pero el crecimiento emocional ocurre cuando esa percepción automática se vuelve consciente, cuando lo que sentimos se transforma en algo que entendemos y elegimos. Ahí nace el verdadero aprendizaje emocional, cuando la emoción se ilumina con la conciencia y se convierte en sabiduría del corazón. Esta diapositiva nos invita a entrar en el núcleo del aprendizaje emocional consciente, la modulación de las emociones. Modular no es reprimir ni esconder lo que sentimos, sino darle forma, medida y dirección. Es permitir que la conciencia ilumine la emoción para transformarla en una experiencia significativa. Aquí se une la neurociencia, la psicología y la espiritualidad, porque modular es también un acto de autoconocimiento y libertad. El texto comienza diciendo que para modular nuestras emociones es un requisito que desde la conciencia del sí mismo se realice una adecuada introspección. Esto significa que el primer paso para regular una emoción es reconocerla conscientemente. No se puede modular lo que no se identifica. Por eso, la introspección, esa mirada hacia el interior, es esencial. Nos permite observar qué sentimos, cuándo y por qué. Damasio sostiene que cuando una emoción llega a la conciencia, el cerebro comienza a integrar las áreas del sistema límbico con la corteza prefrontal, activando la capacidad de razonamiento. Es decir, cuando nombramos la emoción, ya estamos empezando a regularla. En el aula podemos promover esta introspección con preguntas simples. ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué te lo provoca? ¿Qué podrías hacer con eso que sentís? Esas 3 preguntas abren la puerta a la modulación emocional. El siguiente párrafo dice, esto permite evocar la emoción junto a un contexto determinado en tiempo presente y analizarla mediante experiencias previas y considerando las consecuencias que acarrean las mismas. Aquí se describe el proceso completo, traer la emoción al presente, vincularla con lo vivido y pensar sus consecuencias. Cuando hacemos esto, la emoción se integra con la memoria y la reflexión. Deja de ser un impulso y se convierte en aprendizaje. Goleman llama a este proceso inteligencia intrapersonal y el doctor Marangoni lo asocia con la educación de la voluntad. Por ejemplo, un alumno que siente enojo por una corrección puede aprender a detenerse, recordar experiencias pasadas donde reaccionó mal y anticipar qué responder con respecto lo ayudará a conservar el vínculo y a crecer. Esto es modular, pasar del impulso a la elección consciente. El texto continúa. Como vemos, este es el proceso para transformar una emoción en un sentimiento. Aquí aparece una distinción muy profunda. La emoción es biológica, rápida y automática. El sentimiento, en cambio, es la emoción elaborada, comprendida y resignificada. Cuando una emoción pasa por el filtro de la conciencia, se convierte en sentimiento. Por ejemplo, la tristeza puede transformarse en melancolía o compasión, la ira en indignación justa, el miedo en prudencia. Esa transformación no ocurre sola,
Necesita tiempo, lenguaje y reflexión. Y ahí está la tarea educativa, ayudar a nuestros alumnos a recorrer ese camino de la emoción al sentimiento. Luego, el texto explica. El sí mismo, mediante motivación y voluntad, irá probando herramientas que permitirán modularlas para lograr controlar o mejorar la intensidad y frecuencia de estos desajustes emocionales. Aquí entra en juego la voluntad, que es la fuerza interior que impulsa el cambio. No basta con reconocer lo que sentimos. Necesitamos decidir qué hacer con eso. Esa decisión se entrena. Davidson demostró que cuando una persona ejercita la autorregulación, por ejemplo, mediante respiración consciente, oración o reflexión guiada, su cerebro refuerza las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal, reduciendo la impulsividad. Podemos enseñar a modular con pequeñas estrategias. Respiración pausada, inhalar profundo, exhalar lento, movimiento corporal consciente, estirarse, caminar, soltar tensión, escritura emocional, hoy sentí y aprendí que. Rituales de calma, música, silencio o una oración breve. Estas prácticas no eliminan la emoción, sino que la armonizan con el pensamiento y la voluntad. Finalmente, el texto concluye diciendo, esto es fundamental para el crecimiento emocional y la madurez de una persona. Y es absolutamente cierto. La capacidad de modular las emociones es el núcleo de la madurez afectiva. Quien sabe reconocer, comprender y guiar sus emociones, no solo se siente mejor, sino que se vuelve más libre, más empático y más capaz de amar. Marangoni diría que una persona madura emocionalmente no reacciona, responde. Y esa diferencia es enorme. Reaccionar es automático. Responder es consciente y responsable. Podemos decir entonces que modular emociones es un arte espiritual y pedagógico. Es aprender a escuchar lo que sentimos sin dejarnos dominar por ello, a transformar las emociones en aprendizaje y a dejar que la voluntad guiada por el amor oriente nuestras respuestas. Cuando logramos esto, el corazón y el cerebro trabajan en armonía y la vida emocional se convierte en una fuente de serenidad, de empatía y de crecimiento interior. En definitiva, modular emociones es aprender a gobernar el alma con ternura y sabiduría. El camino de reconocer emociones con la autoconciencia. Esta diapositiva nos invita a dar un paso más en profundidad. Hasta aquí veníamos explorando cómo las emociones se reconocen de manera inconsciente, la llamada vía ascendente. Ahora, en cambio, entraremos en el camino inverso, la vía descendente, donde la conciencia, la reflexión y la espiritualidad toman protagonismo. Es el recorrido que va desde la razón y la autoconciencia hacia la emoción, para modularla, serenarla y comprender su sentido más profundo. Esta vía de reconocimiento sería lo que algunos investigadores denominan la vía descendente. Joseph Ledoux fue uno de los primeros neurocientíficos en descubrir estas dos rutas del procesamiento emocional. La vía ascendente rápida y automática, que va de los sentidos a la amígdala, y la vía descendente más lenta y consciente, que va desde la corteza prefrontal
hacia el sistema límbico. La vía descendente es la que nos permite pensar antes de actuar, orar antes de reaccionar o respirar antes de responder. Es la que usamos cuando elegimos serenarnos, cuando detenemos el impulso, cuando buscamos sentido a lo que sentimos. Desde el punto de vista educativo, esta vía se entrena cada vez que promovemos reflexiones emocionales y autoconocimiento en el aula. En términos espirituales, podríamos decir que la vía descendente es el camino del alma que baja del corazón para ordenarlo con la luz de la conciencia. Es la voz interior que nos permite preguntarnos: ¿qué me pasa? ¿Por qué me duele esto? ¿Qué necesito transformar? Para ello es necesario realizar una introspección con recogimiento interior e interpelándonos sobre una emoción que nos desborda. El segundo párrafo nos lleva a la práctica concreta, la introspección y el recogimiento interior. No hay autoconciencia sin silencio interior. La introspección es este momento en que detenemos el ruido externo y miramos hacia adentro con honestidad. Cuando algo nos desborda, una emoción intensa, un sentimiento que nos turba, la mente tiende a reaccionar, pero el alma pide comprensión. Por eso, detenernos, respirar, hacer silencio, incluso elevar una oración nos permite pasar de la reacción a la reflexión. El doctor Marangoni llama este proceso interpelación interior, el momento en que uno se pregunta con humildad qué hay detrás de lo que siente. En el ámbito educativo, este recogimiento puede traducirse en micromomentos de silencio en el aula, pausas para respirar antes de pensar o pequeños ejercicios de atención plena que enseñan a los alumnos a volver al centro. Estas pausas no son tiempo perdido, son tiempo ganado para la serenidad, la empatía y la comprensión. De acuerdo a dones recibidos o aprendizajes motivados desde la infancia, logramos sintonizar adecuadamente emociones desde los circuitos prefrontales. Aquí el texto nos recuerda que cada persona tiene una historia emocional y espiritual única. Nuestros dones, la capacidad natural que Dios nos dio y las experiencias vividas desde la infancia confirman nuestra manera de conectar con las emociones. Un niño que ha sido acompañado con ternura aprenderá a serenarse más rápido. Otro que vivió tensión o soledad necesitará más tiempo y ayuda para lograrlo. Desde la neurociencia, Richard Davidson explica que los circuitos prefrontales del cerebro son los que regulan las emociones intensas y ayudan a procesarla con sentido moral y social. Cuando desarrollamos la autoconciencia y la introspección, estos circuitos se fortalecen literalmente. El cerebro empieza a aprender a serenarse. En la práctica educativa, esto significa que cada vez que guiamos una conversación emocional, un momento de oración o una actividad reflexiva, estamos entrenando el cerebro para la paz interior. El aula puede convertirse así en un gimnasio emocional donde se ejercita la calma, la comprensión y la empatía. A partir de allí comenzamos un enriquecimiento para comprender lo que subyace detrás de un sentimiento. Este cierre es bellísimo porque nos recuerda que detrás de cada emoción hay una historia que espera ser comprendida. Cuando la emoción llega a la conciencia, se abre la posibilidad de descifrar lo que hay debajo. Un miedo oculto, una necesidad no dicha, una herida pendiente o una esperanza postergada. Transformar la emoción en comprensión
es lo que Damasio llama sentimiento elaborado, una emoción iluminada por la conciencia. Y desde la mirada preventiva del doctor Marangoni es también el punto donde la persona comienza a sanar, cuando puede mirar su interior con ternura y encontrar sentido a lo que siente. La autoconciencia no elimina las emociones, las ordena, las enriquece y las convierte en maestras interiores. Cada vez que comprendemos lo que subyace detrás de un sentimiento, nos volvemos más humanos, más libres y más capaces de amar. Educar en autoconciencia es, en definitiva, enseñar a vivir desde el centro, a mirar con profundidad lo que sentimos y a responder con amor. Y ese, queridos colegas, es el más alto aprendizaje emocional, el encuentro entre el corazón, la mente y la gracia. Modular emociones perturbadoras. Esta diapositiva nos muestra el corazón del proceso de modulación emocional consciente, especialmente cuando se trata de emociones perturbadoras, esas que nos desbordan, nos alteran o nos sacan del eje. Las emociones perturbadoras como la ira, el miedo, la tristeza o la frustración nacen en el nivel más primario del cerebro, en los circuitos inconscientes del sistema límbico. Pero el objetivo del aprendizaje emocional es lograr que ese impulso instintivo llegue a la conciencia y desde allí pueda ser comprendido, nombrado y transformado. Como explica Joseph Ledoux, cuando una emoción pasa por la corteza cerebral, deja de ser una reacción para convertirse en una experiencia con sentido. Es allí en la corteza prefrontal donde el cerebro piensa la emoción y comienza el verdadero proceso de modulación. Cuando la emoción perturbadora pasa por todo el circuito inconsciente y llega a la corteza, aquí hablamos del recorrido de la emoción. Primero nace como respuesta automática, una aceleración del pulso, una tensión corporal, un impulso de llorar o gritar, y luego asciende hacia la conciencia. Esa transición es vital. El paso de la emoción a la conciencia marca el inicio del control emocional. Damasio explica que esta conexión es lo que nos permite convertir una reacción instintiva en una respuesta inteligente. Cuando logramos hacer consciente lo que sentimos, el cerebro entero se reorganiza. Las áreas emocionales, cognitivas y motoras se sincronizan y eso reduce la intensidad del desajuste. En palabras simples, cuando me doy cuenta de lo que siento, ya empiezo a regularlo. Pero lo más importante para aprender a modular es que se conecte automáticamente con la corteza del lenguaje. Este es un punto clave. La corteza del lenguaje, especialmente en el hemisferio izquierdo, actúa como un puente entre emoción y pensamiento. Cuando logramos nombrar lo que sentimos, el cerebro se calma. Daniel Goleman demostró que poner en palabras la emoción reduce la actividad de la amígdala. Por eso, enseñar a verbalizar emociones no es solo una cuestión expresiva, sino también biológica. Hablar ordena el cerebro. En la práctica, esto significa invitar a los alumnos a decir qué sienten. Me da bronca cuando no me sale. Me pone triste que me dejen afuera. Tengo miedo de equivocarme. Cuando esas frases aparecen, no solo mejora la comunicación, también disminuye la tensión fisiológica. Nombrar es literalmente sanar.
Esto es fundamental para aprender a reconocer las emociones, nominarlas, verbalizarlas y darle un significado, sentimiento. Aquí vemos cómo se completa el proceso. Reconocer la emoción es identificarla, nominarla es ponerle nombre, verbalizarla es compartirla y darle significado es transformarla en sentimiento. Como decía Damasio, el sentimiento es la emoción hecha consciente. Es el momento en que la emoción deja de dominar y pasa a ser comprendida. El doctor Marangoni, en la misma línea, señala que este paso, darle significado a lo que se siente, es el punto donde el dolor se convierte en aprendizaje y la emoción en sabiduría. Desde la educación preventiva, enseñar a los niños a decir, me siento triste, pero puedo hacer algo con eso, es construir resiliencia desde la palabra. Esto sucede en la introspección, al aprender a preguntarnos y respondernos. La introspección es la herramienta que permite ese diálogo interior, cuando nos preguntamos, ¿qué siento? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer con esto? Estamos integrando emoción, pensamiento y lenguaje. El sí mismo, esa conciencia profunda que cada persona posee, actúa como mediador entre el mundo interior y el exterior. En el aula podemos practicar esto con rutinas sencillas. El semáforo emocional, me detengo, rojo. Respiro y pienso, amarillo. Actúo, verde. El diario emocional, escribir o dibujar lo que sentí durante el día. El círculo de la palabra sentida, compartir una emoción y lo que aprendí de ella. Estos ejercicios ayudan al cerebro a entrenar la introspección y facilitar el paso de la emoción al sentimiento. Pues el sí mismo conecta esta red con otra parte de la corteza que tiende a ver la situación como un desafío y no como un problema. Este cierre es profundamente educativo y espiritual. Cuando logramos modular una emoción perturbadora, no solo nos calmamos, cambiamos la interpretación de la realidad. El cerebro, gracias a la corteza prefrontal, puede reinterpretar la experiencia y transformarla en oportunidad de crecimiento. Richard Davidson demostró que los circuitos cerebrales asociados a la gratitud y la resiliencia activan una visión más positiva ante los desafíos. Por eso, cuando el sí mismo conecta la emoción con esa parte reflexiva, el miedo se transforma en valentía, la frustración en aprendizaje y el dolor en sentido. El doctor Marangoni lo sintetiza hermosamente. La emoción no se reprime, se ilumina y al iluminarla se convierte en un acto de libertad. Educar en la modulación emocional es entonces educar en humanidad. Enseñar que cada emoción, incluso las más difíciles, puede ser una maestra si aprendemos a escucharla con el corazón. Modular emociones perturbadoras. Este texto nos muestra una de las verdades más esperanzadoras que la neurociencia ha confirmado. El cerebro puede cambiar toda la vida. Cada vez que practicamos la introspección, la calma, la reflexión o la oración, no solo creamos bienestar emocional, sino que literalmente estamos reescribiendo nuestro cerebro. A lo largo del aprender y perseverar en el hábito de introspección, la modulación sigue ampliando sus redes en el inconsciente. Aquí se habla de la neuroplasticidad emocional. Antonio Damasio explica que el cerebro no es un órgano estático, sino un sistema dinámico capaz de crear nuevas conexiones neuronales cada vez que se repite una experiencia significativa. Cada vez que practicamos la introspección, es decir, cuando observamos nuestras
emociones, reflexionamos o decidimos responder de manera más consciente, fortalecemos los circuitos de autorregulación y serenidad. Davidson agrega que las prácticas mentales sostenidas, como la meditación, la gratitud o la oración, amplían las redes neuronales vinculadas al bienestar. Por eso, el texto dice, la modulación sigue ampliando sus redes en el inconsciente. Lo que se repite con conciencia se convierte en estructura cerebral. En términos simples, pensar en calma cambia el cerebro. Vivir en calma lo transforma. Cambia y modifica información. Reescribe esa nueva información y refuerza los axones neuronales. Cada nueva experiencia emocional consciente refuerza los axones, es decir, los cables que conectan las neuronas. Cuando más se utiliza una red neuronal, más fuertes se vuelven. Las señales se viajan con mayor velocidad y eficiencia. Esto significa que cuando aprendemos a modular una emoción perturbadora, vamos haciendo más fácil el proceso cada vez. Es como un músculo. Cuando más se entrena la serenidad, más accesible se vuelve. Por eso educar en la modulación emocional no busca una reacción perfecta, inmediata, sino cultivar el hábito que se consolida con el tiempo. El doctor Marangoni lo describe como una gimnasia del alma, la repetición de gestos interiores que terminan configurando una personalidad más serena y solidaria. Agrega otras neuronas para llevar esa información a otro circuito, reafirmando el aprendizaje. El aprendizaje emocional no se queda encerrado en un solo rincón del cerebro, se expande, conectando regiones distintas. Por ejemplo, las áreas del lenguaje, de la empatía, de la memoria y del juicio moral comienzan a trabajar juntas. Así lo que aprendemos a reconocer una emoción propia se traduce en una mayor sensibilidad hacia los demás. Desde esta perspectiva, el aprendizaje emocional es también un aprendizaje ético y vincular. La madurez emocional se nota cuando una persona no solo se comprende a sí misma, sino que comprende y registra al otro. Es ahí donde las neurociencias y la espiritualidad se abrazan. Cuando más profunda es la autoconciencia, más se despierta la compasión. Luego, las conecta con otras áreas que tienen que ver con el registro del otro. Este fragmento es bellísimo. Nos recuerda que el cerebro no solo aprende a modular emociones, sino también a ampliar el registro del otro, es decir, la empatía. Cada vez que logramos serenarnos y comprendernos, estamos más disponibles para comprender a los demás. Richard Davidson llama a esta capacidad resonancia empática. Cuando una persona con equilibrio interior puede percibir con precisión y ternura las emociones ajenas sin confundirse con ellas, en la práctica educativa esto se traduce en docente capaz de acompañar sin juzgar, de sostener sin invadir, de escuchar con serenidad. Así la autorregulación emocional se convierte en un servicio humano. Y estos cambios seguirán ocurriendo a lo largo de la vida, pues la corteza cerebral frontal tiende a promover el bienestar y hacer el bien. La corteza prefrontal, ubicada detrás de la frente, es el área más evolucionada del cerebro. Allí se integran la razón, la moral, la planificación, la empatía y la compasión de elegir el bien. Davidson demostró que la actividad en la corteza prefrontal izquierda está asociada con emociones positivas, serenidad y sentido de propósito. Esto quiere decir que nuestro cerebro está diseñado para el bien. Cuando actuamos desde la compasión o el amor, el cerebro se organiza mejor, el cuerpo se equilibra y la mente se pacifica.
Por eso enseñar a hacer el bien no es solo un imperativo moral, sino también un acto de salud integral. Marangoni suele decir que el cerebro preventivo tiende a la paz, porque fue creado para amor. Y la ciencia lo confirma. El bienestar y la bondad están grabados en nuestra biología. Los circuitos de los núcleos localizados en la base del cerebro concerniente a los valores y la espiritualidad refuerzan estas vías con mucha más efectividad que las de otros estímulos. Este cierre una ciencia y trascendencia. En la base del cerebro, en estructuras como el tálamo y el hipotálamo, hay núcleos que responden no solo a estímulos físicos, sino también a experiencias de sentido y espiritualidad. Cuando una persona actúa movida por el amor, la gratitud o la oración, estos circuitos se activan y liberan neurotransmisores de bienestar como la serotonina y la oxitocina. Es decir, el bien fortalece al cerebro. Podemos decir entonces que modular emociones perturbadoras no es solo una técnica, sino un camino de transformación personal y espiritual.